Y el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Señor, enséñanos a orar. Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dios desea que usted y yo aprendamos ¿a qué? A orar. A lo mejor usted dice: pero yo ya sé orar. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos confronte y revisar qué tipo de comunión es el que estamos teniendo, si verdaderamente estamos orando como Dios desea que lo hagamos en cuanto a la actitud del corazón. Dice Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué hacía? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar para que esta palabra nos sea revelada el día de hoy. Y te alabamos, Padre, y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú eres el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra salvación. ¿A quién iremos si solamente en ti podemos encontrar gozo y paz? Te has revelado como ese Dios fuerte, bueno y lleno de amor. Y cada día queremos aprender a conocerte más y que tú nos conozcas también. Que se establezca un vínculo de amor, de amistad. Enséñanos a estar en tu presencia. Te bendecimos porque el día de hoy tu Espíritu Santo siembra esta palabra y dará fruto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo físicamente en la tierra, buscaba con intensidad el rostro del Padre Celestial. Una persona que tiene un conocimiento y una revelación de la persona del Altísimo, busca con todo su ser estar en su presencia. Porque no existe experiencia más edificante y transformadora que estar en la presencia del Padre. Una vida de oración es la señal inequívoca de una persona que conoce a Dios. A lo largo de la Biblia podemos contemplar que el Dios eterno deseaba revelarse al hombre y establecer comunión con él. Y como ejemplo tenemos al apóstol Pablo. Acompáñeme por favor al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, con el Dios de nuestra salvación. Y como consecuencia empezó a desarrollar una vida de comunión a Él a través de la oración. Usted sabe que él respiraba odio y muerte contra los discípulos. Y Dios le dijo que entrara a Damasco. Y estando en Damasco, pues él buscaba la presencia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le habla a un discípulo llamado Ananías y le pide que busque al apóstol Pablo, a Saulo. Y le dice en Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hacía? Él ora. Él ora. Imagínese, ese encuentro que tuvo con Jesús cambió su corazón. De un sentimiento de repudio al camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo, a establecer una vida de oración. Él oraba, él se deleitaba en la presencia del Padre. La oración es la característica que distingue a todo aquel que ha nacido de nuevo, que ama a Dios y que busca obedecerle y hacer su voluntad. Una persona que no ora, o es porque no conoce a Dios, o porque nunca ha percibido realmente su presencia. Tal vez dice conocerle, pero no le conoce. Por ejemplo, cuando usted va por la calle, usted va caminando por la calle, saluda y establece plática
con todas las personas o con cualquier persona? De repente está en el metro, hola, ¿cómo está? ¿Cómo te fue la semana pasada? Seguramente esa persona se le va a quedar mirando como diciendo, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Por qué me hablas? ¿Quién te dio esa oportunidad de dirigirme unas palabras? Usted no le habla a alguien que desconoce, ¿o sí? Y si hablamos de exteriorizar nuestros sentimientos, normalmente ¿a quién busca? ¿A alguien al que le tiene confianza? ¿A un amigo? Una persona con quien pueda abrir su corazón, porque le conoce. Usted no le habla a alguien desconocido, ni mucho menos va a confiar sus sentimientos a un extraño. Nos comunicamos con aquellas personas con las que conocemos. Intercambiamos sentimientos con aquellos con los que hemos desarrollado una relación, una amistad. Y yo le preguntaría, ¿en qué condición está Dios delante de usted en cuanto a relación? ¿Es Dios un desconocido? ¿Es un Dios conocido o es su amigo? Porque pudiéramos también decir que conocemos a Dios, porque conozco su nombre. Pero el conocer el nombre de Dios, el yo soy el que soy, como se reveló en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso, en cada una de sus formas, ese Dios proveedor, ese Dios sanador, no necesariamente significa que yo le conozca a Él o que Él me conozca a mí. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Esa respuesta depende de qué tanto nos estamos relacionando con Él, qué tanta comunión manifestamos. Una persona que no conoce a Dios, pues no le interesa platicar con Él. No ve que haya alguna utilidad práctica. Pero una persona que verdaderamente ha recibido la manifestación de la presencia de Dios en su vida, su mayor prioridad es platicar con Él para conocerle cada día más, cada día más. Y lamentablemente son muchos para quienes Dios es un completo desconocido. Y muchos más, pues no lo tienen como amigo. Y por eso es que sus vidas son grises, sin gozo, sin fortaleza, sin esperanza, sin paz, sin amor. Jesús es el ejemplo por excelencia y de su vida podemos tomar consejo para la nuestra. Volvamos al pasaje base de este estudio en Lucas 11, versículo 1, por favor. Evangelio de Lucas 11, versículo 1, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Puede imaginarse esta escena? No dice en dónde estaba orando Jesús. No sabemos si en el monte, o en una casa, o en la ciudad. No dice la hora en la que estaba orando Jesús. Si en la mañana, en la tarde o en la noche. No menciona cuáles fueron sus palabras, qué tipo de oración estaba levantando, si de petición, de intercesión, de alabanza o acción de gracias. No nos habla de la posición, si estaba de rodillas, de pie, acostado. No lo dice. O quiénes se encontraban, en específico los nombres, tampoco lo comenta. Porque estos datos no son lo relevante en este pasaje. Lo que el escritor del Evangelio trata de resaltar es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué hacía? Orar. Y lo que produjo en uno de sus discípulos. ¿Qué fue lo que produjo? Ese deseo de aprender a orar. Imagínese, ¿cómo habrá sido la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo? Que ese discípulo que estaba ahí, cuando Jesús terminó de orar,
lo primero que le dijo: Señor, enséñame a tener esa comunión que tú tienes con el Padre. Enséñame a tener tu corazón. Tal vez no las palabras, no la posición, no el lugar ni la hora, sino a tener esa relación, esa amistad con el Padre. Porque yo veo que tú le conoces verdaderamente, y Él te conoce a ti. ¿A usted le gustaría aprender del ejemplo de nuestro mejor amigo? ¿Le gustaría aprender a establecer una relación íntima con el Señor? Porque eso es lo que este pasaje nos habla, y es lo que Dios el día de hoy desea motivar en nuestro corazón. Vamos a ver este pasaje base y a desarrollar algunos puntos. Número 1, estaba Jesús orando en un lugar, es lo que dice las Escrituras. Si algo procuraba Jesús, era buscar cada día espacios donde pudiera platicar con el Señor. Y a veces esos espacios creemos que tiene que ser un lugar especial y único. Si se tiene, claro que es muy bueno, porque a lo mejor algunos dicen: es que yo no he podido establecer una vida de oración porque no tengo un aposento alto en mi casa. Mis hijos todavía no se casan, no han desocupado las habitaciones, y pues no tengo dónde orar. Y a veces voy al único lugar donde me dejan solo, en el baño, y pues me trae malos recuerdos ahí, entonces no puedo orar. Yo me acuerdo que conocí a un hermano que tenía una combi y se encerraba en su combi para poder orar, y ahí se la vivía en la combi. La realidad es que no necesitamos un lugar especial, porque ese lugar especial somos cada uno de nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu Santo, ya lo vimos hace 15 días. Somos ese tabernáculo de reunión. Sin embargo, qué importante es buscar ese espacio. Y dice en Mateo 14, versículo 23, vamos a ver varias citas donde Jesús procuraba esos espacios para platicar con el Padre. Mateo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué nos comenta este pasaje? Nos habla del interés, del compromiso, del deseo verdadero que había en Jesús por buscar la presencia del Padre Celestial. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de subir a un monte. ¿Quién ha subido a algún monte alguna vez escalándolo? ¿Y cómo le ha ido? Cuando va por ahí de la mitad, ya han pasado 2, 3 horas y ve la punta, pero a lo lejos, le dan ganas de aventarse como un tronco y decir: help, help, vénganme a rescatar, manden a un helicóptero, que me bajen del monte porque empecé a subir y ya no sé cómo bajar. Es difícil. Y fíjese, era tal el deseo de nuestro Señor Jesucristo de orar, que subió a un monte. ¿Se da cuenta del esfuerzo? ¿Se da cuenta del compromiso? Él nos dice con este ejemplo: yo voy a hacer hasta lo imposible para estar delante de la presencia de Dios. Y si tengo que subir a un monte, lo voy a hacer, sin importar el tiempo que me lleve, sin importar el precio que tenga que pagar y el esfuerzo que deba de aplicar. Yo voy a subir a un monte. ¿Y cuántas veces usted y yo a lo mejor estamos en la cama y decimos: ¿oraré o no oraré? ¿Moveré mi pierna derecha y la bajaré de la cama? ¡Ay, qué esfuerzo! ¡Qué cansancio! Hermanos, aprendamos del ejemplo de Jesús. Otro
pasaje en Lucas 5, versículo 15. Lucas 5, versículo 15. Nos dice que su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Y qué hacía Jesús? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Imagínese esta escena. Jesús tenía mucho trabajo, realizaba muchas actividades. Su fama estaba creciendo, pero él, en vez de afanarse por todo el trabajo y descuidar su relación con Dios Padre por la fama que estaba adquiriendo, él dijo: no, espérate. El antídoto para poder salir adelante a pesar de todo el trabajo, de tanta carga de actividades y a pesar del reconocimiento que estoy obteniendo, es buscar la presencia de Dios. A Jesucristo no le interesaba salir en un póster así, sanando a los enfermos, liberando a la gente. No, 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 no. Él se apartaba a lugares desiertos para buscar a Dios. ¿Qué significa? Que no hay pretexto. Porque muchas veces pudiéramos decir: es que no tengo tiempo. Es que usted no me conoce, hermano Jorge. Mira, yo salgo desde temprano en la mañana. A las 5 de la mañana ya estoy en el segundo piso del periférico. Y regreso hasta altas horas de la noche. Cuando llego ya todos están dormidos. 11, 12 de la noche. Y pues estoy cansado. Y traigo un hambre. Y quiero distraerme y ver televisión. Me quiero consentir por tanto esfuerzo. Y al otro día es igual. ¿Cuándo quiere que usted ore? No es que yo quiera. ¿Cuándo te vas a abrir tú un espacio en medio de tanta fama y de tanta actividad que tienes? ¿Cuándo? Otro ejemplo en Lucas 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. A lo mejor usted dice: es que yo no oro porque nunca estoy solo. Yo veo que aquí Jesús se apartaba y oraba solo. Sí, qué bueno. Es fantástica una vida de oración personal. Pero también Jesús nos muestra que oraba en grupo con sus discípulos. Y a lo mejor usted dice: estoy en casa y están los niños saltando, está mi esposa ahí viendo sus quehaceres y yo no puedo orar. Y bueno, ¿y por qué no juntas a tu familia? A ver, vamos a orar. Bueno, es que sí los junto. Cuando desayunamos, cuando comemos y cuando cenamos. Y yo oro: Señor del firmamento, bendice este alimento. ¿Y qué dice? Mire, sí se lo sabe, va para adentro. Y su hijo pues repite lo mismo, aprende igual. Porque así como Jesús desea enseñarnos a orar, somos nosotros los encargados de enseñar a orar a nuestra familia, a nuestros hijos o a los demás discípulos de nuestro Señor Jesús. Ellos van a aprender de nuestro ejemplo. Y si nosotros no tenemos tiempo para orar, si nosotros no nos abrimos el espacio, si no le damos la importancia necesaria a la oración, pues lo mismo van a aprender. La misma actitud van a aprender nuestros hijos. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba orando en casa hace varios años. Mi hija Bisadai tenía como 4 años de edad. Y de repente escuché que abrieron la puerta. Y yo seguí orando. No tardó mucho para que mi hija estuviera de rodillas junto a mí. Yo dije: ay, qué bonito, me está acompañando. De repente empecé a escuchar que estaba llorando. Y volteo y le digo: ¿pero por qué lloras, mi amor? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué te ha de doler mucho? Y yo dije: ay, Señor, ¿qué le estoy enseñando? Le digo: mi amor, es que yo no lloro porque me duela orar. Lloro
por el gozo de estar en la presencia de Dios. Y ya se limpia las lágrimas. Bueno. Y me quedé pensando, yo le tengo que mostrar a mi hija que es un regocijo. Me la pones difícil, Señor, porque yo soy muy chillón. Soy muy chillón. Pero aprendí qué importante es el ejemplo que le damos nosotros a nuestros hijos. ¿Cómo es su vida de oración, querido hermano? ¿Cuál es el ejemplo que usted les está manifestando a sus seres queridos? El orar juntamente con la lectura de la palabra es la columna vertebral en el crecimiento espiritual de un discípulo de Jesucristo. La oración es la llave que abre la puerta al obrar de Dios en nuestra vida. Y solamente cuando tenemos una dependencia absoluta de Él, podremos salir vencedores en todos los aspectos de nuestra vida. Es en una plática personal, en una amistad con Él, donde Él se revela a nosotros, donde verdaderamente podemos conocerle. ¿Usted desea tener crecimiento espiritual? Pues entonces busquemos un lugar cada día donde platicar con el Señor. ¿Quiere que Dios le hable y le guíe en su vida? Entonces hay que dedicarle tiempo para platicar con Él. ¿Quiere ver que su vida y su entorno cambie? ¿Sí le gustaría? Pues entonces desarrollemos una relación personal con Dios a través de la oración y de la lectura diaria. Querido hermano, mire, yo estoy convencido que el día de hoy el Señor desea producir en nosotros el mismo ánimo, el mismo espíritu que estaba en Jesús y que aquel discípulo lo recibió. Y de ahí es que surgiera ese anhelo por aprender a orar, por conocer a Dios y por ser conocido por Él. Punto número 2. Este discípulo, ahí en el pasaje de Lucas 11:1, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Existe una máxima en la enseñanza que dice: nadie puede dar lo que no tiene. Usted la conoce. ¿Cómo es que sus discípulos creían que Jesús les podía enseñar a orar? ¿Sabe? Por su testimonio de vida, porque eso es lo que da autoridad. Sus acciones, el fruto que estaba dando. Hemos leído varios pasajes donde Jesús, si algo buscaba, era estar en la presencia del Padre, sin importar la actividad que desarrollara, porque no había cosa más importante para Él. Porque ¿qué cree que es lo que vamos a hacer usted y yo cuando estemos en el más allá? Vamos a estar en la presencia de Dios teniendo comunión, alabándole, orando, platicando con Él, sirviéndole, ministrándole por toda la eternidad. ¿Lo anhela? ¿Lo anhela? Los discípulos vieron que Jesús buscaba al Padre en oración. Yo no sé cómo se encuentre su vida espiritual. Desconozco qué tanto busque usted a Dios en oración y cuánto confíe en Él. Dios sí sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es que muchos de nosotros pasamos por tiempos gloriosos de una intimidad fantástica y creciente. Pero también pasamos por tiempos de sequía espiritual, donde uno se encuentra desanimado y nos vemos tentados en dejar de platicar con nuestro Creador. Déjeme comentarle una experiencia. Hace años, mi esposa y mis hijos estábamos llenos de gozo porque veíamos que la vida nos pintaba bien. Sobre todo porque estábamos esperando a nuestro cuarto hijo.
Dios nos había revelado en oración y en visión con anticipación la venida de este bebé. Estábamos muy contentos. Pero una noche mi esposa se levantó con sobresalto porque empezó a sentir dolores en su vientre, dolores como contracciones de parto. Apenas teníamos 4 meses de embarazo. Ella me despertó cuando gritó porque se dio cuenta que estaba sangrando. La llevé al hospital de urgencias en la madrugada y cuando amaneció, pues ya habíamos perdido a nuestro bebé. Pasó tiempo para que yo pudiera asimilar todo esto. Durante ese tiempo, le confieso, dejé de platicar con Dios. Dejé de platicar con Dios. Me sentía muy triste, me sentía muy vacío, me sentía seco. Sé que esta acción, en vez de ayudarme a salir de la condición en la que me encontraba, pues me hundió más. Ahora le puedo decir que se paga un precio cuando uno cierra su comunicación con Dios. Dios siempre va a estar presente para ayudarnos, pero es uno el que se aleja de Él. Es uno el que decide dejar de platicar, teniendo aún el conocimiento de quién es Él. Uno decide cerrar la boca, uno decide ya no buscar esos tiempos, esos espacios, y se paga un precio. Todos pasamos por tiempos en que nos cuesta platicar con Dios. Algunos por tristezas, otros por afanes de la vida, unos más porque abren la puerta al pecado, y usted sabe que esto nos separa de Dios, y muchos más porque al no desarrollar hábitos fuertes y constantes de comunión con Dios, pues dejan que las cosas de la vida nos separen de Él. El trabajo, las responsabilidades, los afanes, en fin. Es por eso que Dios el día de hoy desea confrontar nuestro corazón. Si verdaderamente le estamos conociendo a Él y estamos siendo conocidos por Él a través de la oración, a través de una comunión, de una amistad. En una ocasión Jesucristo enseñó a sus discípulos en Mateo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En este pasaje, Dios nos manifiesta que desea tener comunión íntima con nosotros. Una comunión íntima. Que entremos al lugar secreto, a ese lugar donde podemos platicar con nuestro mejor amigo y comentarle nuestros más íntimos secretos. Poderle expresar lo que hay en nuestro corazón, la alegría, la tristeza, el desánimo, las victorias o los fracasos. Entrar en ese aposento, en ese tabernáculo de reunión, hacer casa de oración, un lugar donde podemos estar a solas con Él, donde no haya distractores. Dice el Salmo 25:14, Salmo 25:14, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Dios. Punto número 3. Dios desea tener una comunión íntima contigo. Dile a tu hermano, Dios desea tener una comunión íntima contigo. No nos escondamos de su presencia. La palabra íntimo significa estrechar las relaciones con una persona. Significa que Dios desea que usted y yo platiquemos con Él y le conozcamos, pero de una manera
estrecha, cercana, cerquitita, no una relación a lo lejos, sino estrecha, constante y creciente. Como el amor que surge entre dos esposos, como la amistad que surge entre un padre y un hijo, algo estrecho, algo que nos vincule. Pero ¿sabe qué también significa la palabra íntimo? Significa introducir un cuerpo entre los poros o huecos de otro cuerpo. Eso significa íntimo o íntima. Introducir un cuerpo entre los poros o huecos de otro. ¿A qué se refiere? A que Dios está esperando que desarrollemos una relación tan estrecha que su esencia, su ser, nos llene, nos penetre, se funda en nosotros mismos. De tal manera que dejemos de ser dos para ser uno, como en el matrimonio. Cuando el esposo y la esposa están en su intimidad y dejan de ser dos para ser una sola carne, como dice Mateo 19. Ese es el tipo de relación que Dios desea establecer con nosotros, donde yo le conozco a Él, pero también Él me conoce a mí. Porque yo no puedo establecer una relación con alguien a quien yo digo conocer, pero que esa persona no me conozca a mí. ¿Se comprende lo que quiero transmitir? ¿Cómo es posible una relación así? ¿Cuántas veces nosotros decimos que conocemos a Dios? Y conozco su nombre, conozco sus manifestaciones, conozco su palabra. Pero eso no significa que realmente le conozco. ¿Cómo podemos tener una relación así? La respuesta está en la palabra de Dios. Acompáñeme al Evangelio de Juan 14, del 15 al 18. Evangelio de Juan 14, del 15 al 18. Y la respuesta es por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese cómo toda relación tiene como base el amor. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, porque yo tengo comunión con el Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es a través del Espíritu Santo que lo llena todo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, que podemos tener usted y yo una relación íntima con el Señor. Y Dios no desea que su Espíritu esté solamente con nosotros, acompañándonos, sino Dios desea que esté en nosotros. Dile a tu hermano: Dios quiere que su Espíritu esté en ti. Confiésalo. Dios quiere que el Espíritu esté en ti. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El mundo no puede aceptar la voluntad del Espíritu Santo. El mundo no puede obedecer al Espíritu Santo. El mundo no puede tener comunión con el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Aquí la pregunta es: ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces al otro Consolador? ¿Conocemos al Espíritu de Cristo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero ¿qué tanta comunión tenemos?
Porque para conocer verdaderamente a alguien, debemos de desarrollar una relación constante e íntima con aquella persona. Y esta comunión tiene como base el diálogo y una convivencia firme donde nos relacionamos de tal manera que terminamos siendo uno. ¿Sabía usted que el propósito del Espíritu Santo en nosotros es para que podamos ser uno con Jesús y uno con el Padre? El Padre en Jesús y Jesús en nosotros. Ser uno. Una relación íntima. Podemos hablar de las obras del Espíritu Santo. Podemos hablar de su presencia. Podemos alabar a Dios. Inclusive podemos ser usados por Él y no conocerle. Mire lo que le estoy planteando. Acompáñeme a Mateo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte. En una ocasión, los fariseos acusaban a Jesús y decían: es que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y Jesús les decía: espérame tantito. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado y se está estableciendo en la vida de cada persona. Jesucristo echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Las sanidades vienen por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El profetizar son manifestaciones del Espíritu Santo en uno. Sin embargo, aquí está diciendo el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, te alabamos, te bendecimos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no se refiere a que Dios no conozca el nombre de cada uno de nosotros, porque Él lo conoce todo. Él es omnisciente. Pero al decir no os conozco o nunca te conocí, se refiere a la relación. Nunca estableciste un vínculo conmigo. Tú dijiste conocerme y me decías: Señor, Señor, pero yo a ti no te conozco. Y el orar es un vínculo donde yo conozco a Dios y donde Él me conoce a mí. ¿Qué tanto te conoce Dios a ti? ¿Qué tanto nos hemos mostrado en el aposento alto, en ese lugar de reunión? ¿Qué tanta intimidad hemos tenido con el Señor para que Él nos conozca? Y en vez de decirnos: apartaos de mí, pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Regocíjate conmigo, porque yo me gozo contigo. Debemos de poner atención en esto. Cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, lo más importante no son las palabras. Lo más importante no son las repeticiones. Lo más importante no es ni la posición ni el lugar. Lo más importante es establecer ese vínculo donde nosotros le conocemos
y Él nos conoce a nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo no sé, tienen años en el Señor? Y a lo mejor el Señor todavía no los conoce. Dios desea hacer morar su Espíritu en nosotros, que nos llene de su presencia, porque es lo que distingue a un verdadero hijo de Dios, esa comunión íntima. Mire, veamos algunos pasajes. Romanos 8, versículo 16, por favor. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú escuchas este pasaje y el Espíritu Santo no te reprende y tú te sientes en paz, tú tienes la certeza de que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Por esa comunión íntima, por ese vínculo que está establecido. Pero si a ti te está redarguyendo y sabes que no has establecido una relación con Dios como debería de establecerse, y que Dios te ha estado llamando y te ha estado buscando y tú no le has hecho caso, hoy es el día en que eso puede cambiar. Porque lo que Dios desea es que entremos en intimidad con Él. Y entonces vas a tener esa certeza de que tú eres un hijo de Dios. Dice Gálatas 4:6, carta dirigida a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo más hermoso de la presencia del Espíritu en nosotros es que cuando somos llenos de su presencia, cuando decidimos ser uno con Él, cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, porque verdaderamente alguien que es lleno del Espíritu Santo es cuando se rinde ante el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. Yo le confieso, hermano, todavía me falta mucho, mucho que conocer de la presencia del Espíritu de Dios. Y esto habla de que todavía me falta mucho por caminar en mi comunión con Dios. Esta invitación es para todos nosotros. Yo no sé si algún día terminemos de conocer al Señor, tal vez no, pero para eso vamos a tener toda la eternidad. ¿Cómo ve? Para eso vamos a tener toda la eternidad. En Romanos 8, versículo 14, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Es rendirnos a la soberanía de la presencia de Dios. Eso es aprender a orar. Una dependencia absoluta de Él. Una comunión, una intimidad, una relación, un vínculo estrecho, donde no solamente yo digo conocer a Dios, sino que tengo la certeza de que Dios me conoce a mí. El Espíritu Santo es quien testifica quién es su Hijo. Es el Espíritu Santo quien habla quiénes somos cada uno de nosotros. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ahí tú te puedes dar cuenta si el Espíritu Santo está actuando en ti a través del fruto que se manifiesta en tu vida. En la carta dirigida a los Gálatas, en el capítulo 5, aquí habla acerca de la vida en el Espíritu, de alguien que se mueve, que vive por el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si vamos al versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted es una persona que no ha cambiado su carácter, que tiende a la ira, que lastima a las personas con sus palabras, difícilmente podría uno pensar que el Espíritu de Dios está ahí, porque ese no es el fruto del Espíritu. Si usted es una persona que miente o continúa en mentiras, ahí no puede estar el Espíritu Santo, porque Él es un espíritu de verdad y no es el fruto que da. Es el amor, el gozo, la paz. Y eso es lo que verdaderamente manifiesta si hay cambios, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y estamos siendo conocidos por Él, por los cambios que hay en nosotros, en nuestra manera de ser, en el carácter, en el corazón. Punto número 4. Ahí en Mateo 6:6, acompáñenme nuevamente, por favor. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, dice Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué hermoso. Tu Padre que ve en lo secreto. No dice que te escucha en lo secreto, sino que te ve. Como si nos dijera, yo estoy viendo tu corazón. Estoy viendo lo que hay dentro de ti. Sabía que Dios conoce nuestro corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí, Él la sabe toda. ¿Y cuántas veces a lo mejor uno está en su presencia y lo único que está haciendo es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar? Y hasta parecieran esos llantos como gemidos indecibles. Y sabe, Dios conoce su corazón y sabe lo que está pasando, sabe cómo se siente y sabe cómo poderle consolar y fortalecer. Tener comunión con Dios, aprender a orar, no es nada más ponerse de rodillas y levantar nuestra voz y repetir o decir muchas frases. Y yo no estoy diciendo que a Dios no le guste escuchar nuestra voz, está muy contento por escucharla. Pero orar es establecer un vínculo, es ser conocidos por Él y decirle, Dios, te voy a mostrar mi corazón, te voy a mostrar quién soy yo. Jesucristo dijo en una ocasión en Mateo 21:13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos una casa de oración, porque ya lo estudiamos hace 15 días. Somos tabernáculo, somos templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Pero si no somos una casa de oración, ¿qué somos entonces? Nada más hay otra opción, cueva de ladrones. Y una cueva se refiere a un lugar oscuro, a un lugar donde no entra la luz, donde se esconden cosas, donde no se revelan secretos. Y si usted ya le entregó su corazón a Dios, o al menos lo hizo hace tiempo, pues significa que ese corazón ya no le pertenece a usted. Ese corazón le pertenece a Dios. Y usted no puede esconderlo en una cueva, porque le estaría robando al Señor lo que ya le pertenece. No se esconda en una cueva. Muéstrele su corazón al Señor. Déjese conocer por Él. No nos preguntemos qué tanto conocemos a Dios.
sino qué tanto Él nos conoce a nosotros. Y Él nos va a conocer en la medida en que nos presentemos delante de Él de continuo. Es cuando se va a dar cuenta que verdaderamente le amamos, que anhelamos su presencia. Porque yo puedo decir Señor, Señor, y decir que te amo, y alabarle, y servirle, y aún el Espíritu creer que me usa para sanar a la gente, y tal vez sí lo hace, porque solamente por el Espíritu de Dios puede ser libre la gente, pero no ser conocido por Dios, no haber establecido una relación de amistad con Él. Qué importante es que tomemos conciencia de esto y que busquemos su rostro. Yo le voy a invitar a que incline su rostro, cierre su Biblia y vamos a orar. Y permita que el Espíritu Santo ponga estas palabras en su corazón. Y dejemos que escudriñe nuestro ser. Porque seguramente va a encontrar algo que ha estado impidiendo nuestra comunión con el Señor. O algún concepto, alguna idea equivocado en nosotros. Tal vez pensábamos que nada más bastaba en que yo me esforzara por conocer a Dios y que supiera cuál es su nombre y todas sus manifestaciones. Pero el día de hoy se trata de que Él nos conozca a nosotros, que conozca no solamente nuestro nombre, que conozca nuestro corazón, que decidamos ir al lugar secreto, a ese lugar donde Él habita, donde le podemos encontrar, que no es un lugar físico, sino que es nuestro corazón. No escondernos en una cueva, sino permitir que su luz inunde todo nuestro ser. Y entonces recibiremos el testimonio del Espíritu de Dios de que verdaderamente somos sus hijos. Y tendremos esa certeza de que Él está con nosotros y que vivimos agradándole en todo. Si el Espíritu de Dios le ha hablado y desea hacer este compromiso de verdaderamente aprender a orar, yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Es un compromiso. No lo estamos haciendo delante de hombre alguno, es delante de Dios. Usted tenga sus ojos cerrados y perciba lo que el Espíritu Santo desea hacer en usted, lo que desea depositar en su vida, aquello que le está mostrando, aquello que desea cambiar, el llamado que le está haciendo en este momento. Y que usted y yo podamos responder como ese discípulo y decirle: Señor, enséñame a orar, enséñame a tener esa relación que tú tenías con el Padre, a establecer ese vínculo, no solamente de mí hacia ti, sino de ti hacia mí también. Padre, estamos de pie todos nosotros, reconociendo tu grandeza, reconociendo nuestras fallas, que te necesitamos. Reconocemos que hay sequedad, reconocemos
que algunos estamos pasando por desiertos, que otros estamos pasando por afanes. Reconocemos, Señor, que nos ha faltado carácter y fuerza de voluntad en muchas áreas, y todo esto es porque no te hemos puesto a ti en primer lugar. Reconocemos, Padre, que te necesitamos. Reconocemos que todavía nos falta mucho por conocerte. Reconocemos que a veces no hemos escuchado tu voz y hemos escuchado otras voces. Reconocemos, Padre, que el día de hoy tú nos estás haciendo un llamado a una mayor intimidad contigo, y queremos proceder, queremos hacer las cosas que te son agradables. Cambia nuestro corazón el día de hoy. Siembra ese gozo por estar en tu presencia, esa convicción y esa fe, Señor, de deleitarnos en ti. Gracias te damos, porque todos aquellos que estamos creyendo lo que te decimos y convencidos de lo que nos estás pidiendo, tú te vas a manifestar y vas a hacer cosas gloriosas. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias te damos. Gracias porque tú estás aquí, porque en este momento estamos haciendo tabernáculo de reunión. En este momento somos casa, y tu Espíritu Santo fluye en nuestro ser, se deleita en nuestro interior. Te amamos, Señor, te amamos con todas nuestras fuerzas. Te amamos a ti, te amamos, Señor, verdaderamente te amamos, y anhelamos estar cerca de ti todos los días de nuestra vida. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sibirikira barrabaracas, cucusha barrabaracas, Sibirikira barrabaracas, cucusha barrabaracas, cucusha barrabaracas, cucusha sabarrabaracas, Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú y yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú siembras, por tu palabra en medio de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Tenemos una tarea, vamos a cumplirla, regocijarnos en su presencia. Que tenga una semana llena de bendición.